Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos y para todas. Hoy empezamos la primera semana productiva del año, llenos de expectativa y con gran gozo. Los invito a que reemprendamos la vida con entusiasmo y con el deseo de aprovechar todos los momentos que Dios está preparando y regalándonos en la vida. Hoy vamos a celebrar esta Eucaristía en acción de gracias por la vida de Eider Castro en su cumpleaños, según la intención de su esposa y familia, hijas y familia. Y entonces además que está casi que se casa y toda la cosa, bueno, salió positivo para COVID, aunque no tenía síntomas, está aisladito, entonces esperamos que se pueda recuperar pronto para que se puedan casar de una vez ligero y al fin de, bueno, y que sobre todo pueda vivir y descubrir la presencia de Dios en su vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia, la paz y el amor de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, los invito para que con humildad reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu divina luz ilumine nuestros corazones. Con ella avanzaremos a través de las tinieblas del mundo hasta llegar a la patria donde todo es eterna claridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Dispongámonos para escuchar al Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, que nadie os engañe. Quien obra la justicia es justo, como Él es justo. Quien comete el pecado es del diablo, pues el diablo peca desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Todo el que ha nacido de Dios no comete pecado porque su germen permanece en él, y no puede pecar porque ha nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no obra la justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Palabra de Dios. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Retumbe el mar y cuanto contiene, la tierra y cuantos la habitan. Aplaudan los ríos, aclamen los montes. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. El Señor llega para regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. El Señor esté con ustedes.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan con 2 de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dice: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió al ver que lo seguían y les pregunta: ¿qué buscáis? Ellos le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo: venid y lo veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús se quedó mirándolo y le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefa, que traduce Pedro. Palabra del Señor. Este llamado, que es interesante este pasaje porque tiene un tinte vocacional. Están los discípulos con Juan Bautista y Juan Bautista dice: ahí está el Cordero de Dios. Los discípulos lo siguen intrigados para ver quién era. Jesús voltea y le dice: ¿qué buscáis? La pregunta es, nosotros, en el seguimiento de Cristo, ¿qué buscamos? Y la pregunta puede ser incluso más profunda y más existencial. ¿Qué buscas tú en la vida? ¿Cuál es el sentido de tu existencia? ¿Cuál es el anhelo profundo hacia que te produce movimiento, que te genera dinamismo, que se convierte en el combustible para despegarte sobre el mundo? ¿Qué buscas? Y es una pregunta muy pertinente que nos tiene que llevar a centrarnos y a darle sentido a nuestra existencia. ¿Qué buscas? ¿Cuál es la razón de todo lo que hago? ¿Y por qué es necesario que nos lo preguntemos? Porque cuando no tenemos un porqué por el cual vivir, pues ¿para qué vivimos? Ahí andamos y subsistimos. Necesitamos hacer ejercicios interesantes para preguntarnos en lo profundo cuál es el sentido de nuestra existencia. Y en la medida en que nosotros nos interrogamos por ese sentido, descubrimos que en Dios está realmente ese significado. Esta pregunta, bueno, no en esa pregunta que buscáis, sino ¿para qué es la vida? Me la pregunté por muchos años. Después me decían los psicólogos que yo era precoz de chiquito. Y desde los 12 años yo entré en una crisis existencial muy fuerte, una cosa muy rara a esa edad, pero era una crisis seria, porque yo me preguntaba: ¿para qué la vida? Uno, ¿para qué vive? ¿Cuál es el sentido de esto? Y busqué 1000 respuestas y siempre insatisfecho, hasta que Dios llegó a mi vida y le dio sentido. Bueno, el sentido de mi vida es ayudarle a otros a encontrarle sentido a la suya. ¿Cuál es el sentido de la tuya? En este día los invito a que, de cara a Dios, busquemos ese sentido en Él. Les aseguro que no quedarán defraudados. Así como los discípulos que le dijeron: maestro, ¿dónde vives? Y les dijo: venid y lo veréis. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con Él. ¿Cómo sería la mansión de Jesús que esos manes se quedaran allá? Más que un lugar, era un modo de vida. Era una experiencia mística y profunda de encuentro con Dios. Que hoy, motivados ayer por la Epifanía, dejemos que Dios se manifieste en nuestra vida y que la experiencia transformante del amor de Dios
nos signifique el porqué de la existencia. Y además en este día espectacular que Ediel está cumpliendo años, creo que esta palabra de ¿qué buscáis? Encuentra su respuesta en Dios. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, estas ofrendas en las que vas a realizar con nosotros un admirable intercambio, pues al ofrecerte los dones que tú mismo nos diste, esperamos merecerte a ti mismo como premio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues hoy has revelado en Cristo, para luz de los pueblos, el verdadero misterio de nuestra salvación. Pues al manifestarse Cristo en nuestra carne mortal, nos hiciste partícipes de la gloria de su inmortalidad. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestros obispos Rigoberto y Albeiro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo Edier, que se alegra hoy en su cumpleaños. Concédele la gracia de vivir siempre en tu amor y en tu amistad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Oremos. Por la eficacia de estos santos misterios, fortalece, Señor, cada vez más nuestra vida cristiana. Por Jesucristo nuestro Señor. Los invito para que nos preguntemos sobre el sentido de nuestra vida.
Muchas pueden ser las respuestas, pero les aseguro que en Dios encontramos la mejor. Y feliz cumpleaños para Eider. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden permanecer en paz. Feliz día para todos.